Saludos cordiales, queridos amigos, muy apreciadas amigas. Estamos iniciando un nuevo programa. Damos gracias a Dios, en primer lugar, que nos permite volver a encontrarnos a través de este canal. Ya estamos dentro del año 2024. Qué alegría, año Cajuya, unos días, yo imagino. Y estamos haciendo digamos, la segunda parte de esta entrevista fantástica que ya habíamos hecho en otro programa, haciendo la visita a un matrimonio ejemplar, un matrimonio con mucha santidad. Estamos nuevamente en la casa de don Carlos Luna y de doña María Angelina Pastore de Luna. Ya en el programa anterior habíamos hecho algunas presentaciones de algunos rasgos, habíamos destacado algunos de los muchos rasgos que ellos tienen muy positivos, como ser la de tener 74 años de casado, tener 10 hijos, uno de ellos es sacerdote, el padre Alberto Luna, y ellos son muy conocedores de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Porque este es un programa que tiene como objetivo hacer conocer la vida de este santo sacerdote compatriota nuestro. Allá Yagüero Joril, Yabrecoeti, país paraguayo, o a los altares, como santo reconocido como santo de la Iglesia Católica. Entonces, con la de idea es justamente ñaumbe umba esa pa y Julio jaea cuejinebeti pa y pimbarete pi aguazú japi apona. Preteí paraguayo oñentega cuellan de yarape jao confía cuellan de Uruguazure plenamente. Entonces, ñaño monge tallirito este día con algo gente neponaba, escuela lloreco, pues por o vale a la pena ya Jesuca, año en el estame ahí. Vaya para don Carlos, vaya para doña Hijina, ahí te la hora recibí, güey. Y por ahí te leí ya yo topa mí la constitución, porque ahora tengo vecino y te acuerda, para julio un día. Sí. Para julio o vivía que tenía lugar, era Casapá, a la jogacuera, hoy en la misma manzana, Oreroga, hoy Jabe. O sea que estábamos en la parte contigua a la casa de ellos, estaba nuestra casa. Y nos visitábamos y vivíamos ahí y por supuesto que siempre las veces que venía el padre Julio éramos los primeros en verlo porque él salía de mañana temprano hacia las 7:30, 8, salía de la casa y se iba al oratorio de San Roque, que quedaba más o menos 3 cuadras de su casa, y ahí celebraba su misa. Y él se iba en forma solitaria, pero cuando la gente veía que él estaba, se aglomeraba y se iba detrás de él, ¿verdad? Sí. Era una presencia extraña porque él era un hombre vestido siempre de sotana negra, larga, hasta los pies, con un cinturón amplio y con un sombrero de clérigo. Siempre estaba así, ¿verdad? Nunca salía sin el sombrero de clérigo. Y no sé, era un hombre de poco hablar, pero la gente le quería mucho, ¿verdad? Le seguía. Y hay anécdotas y anécdotas que la gente cuenta de él, ¿verdad? Yo era una criatura de 7, 8 años entonces, ¿verdad? Sí. Pero... a poner ese. Sí, se mandó a poner te digo, te acuerdas de esa página, la ahora la tu papá ya pues la y misa. Un pego bueno,
Pero su papá era un gran comerciante, ¿verdad? Era comerciante y ganadero. Sí. Era un hombre pudiente. Y tenía en el entorno de su casa tenía unos banquillos y en la parte opuesta de donde venían las vendedoras hacia las compañías cercanas que traían sus productos al mercado, estaba él al paso de la gente, ¿verdad? Sí. Y él se sentaba en el banquito y venía la gente y por supuesto le saludaba, se ponía con él de todo. Y él le hacía bajar la mercadería. Voy pupa señora, la de mercadería. El país le decía. El país le decía. Y tanto. Y el padre que estaba en el mostrador le decía, paga mi papá tanto. Y pagaba el papá. O sea, él le pedía, el padre Julio le pedía a su papá Para que pague la por los productos de la gente campesina. Exactamente. Qué generosidad. Bueno, y venían la gente y toda la gente que venían bajaba su mercadería ahí porque él les pedía que bajaran y le preguntaba cuánto costaba y le volvía a decir a su padre que pagara la mercadería. Y eran tanta la gente que venía, porque de toda la gente que venían con su mercadería él hacía bajar zapallo, cebolla, mandioca, todo. Y de repente un montón demasiado grande de mandioca que veía en el corredor y le pregunta al papá, dice, hermano, digo, ¿qué tú te vas a hacer? Le decía, paga a tu papá, le decía. Qué bueno. Como pidiéndole a él para que siga pagando, ¿verdad? Que no nos importaba lo que iba a hacer de la mandioca, ¿verdad? El mandioca, usted, don Carlos, es una expresión muy clásica del idioma guaraní. Sí. Entonces, a ver, a lo mejor algunos no entienden paina, la mandioca. Y bueno, entonces le vamos a explicar. La mandioca era el rallado de la mandioca para hacer el almidón. para hacer el almidón. El rallado que se hacía en mandioca era una práctica común en las compañías de casa. En Minga tenían siempre los tornos especiales para el rallado de la mandioca. Sí. Tenían los lavaderos de la mandioca Sí. y todo eso, ¿verdad? Preparado de modo que se hacía en conjunto el rallado de la mandioca para después distribuirse entre ellos el producto, ¿verdad? Muy bien, don Carlos. Bueno, estamos escuchando acá las anécdotas tan ricas del padre Julio. Acá don Carlos nos está relatando y haciendo saber la generosidad del padre Julio, que no solamente se preocupaba de la espiritualidad, sino también se preocupaba de las necesidades materiales y reales de la gente. Bueno, estamos llegando, tan rápido pasa el tiempo, al final de este primer bloque. Una pausa y seguimos acá con este extraordinario matrimonio que nos recibe acá en el barrio Nazaret. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Volvemos con don Carlos y con doña María Angelina para seguir hablando de esta figura tan envolvente, con una personalidad extraordinaria como lo fue el padre Julio César Duarte Hortellado, que está en un proceso de canonización. Y hoy nosotros nos sentimos pero felices al escuchar lo que fue la vida del padre Julio, y más contentos todavía porque estamos hablando con gente que llegaron a conocer al padre Julio personalmente. Vamos a hablar un poco ahora con doña María Angelina. Ella hizo la primera comunión con el padre Julio, ya nos había comentado en el programa anterior de eso, y bueno, preguntar un poco a doña María Angelina qué es lo que se recuerda del padre Julio. Bueno, yo no conocí personalmente al padre Julio cuando yo tenía 7 años. En aquella época era obligación, mismo se diría, que a los 7 años uno tenía que hacer la primera comunión. Como el padre Julio era párroco de 3 pueblos, Buyapeí, Quiquigó y Ubicuí, y yo estaba en Buyapeí, a los 7 años hice con él la primera comunión. Recuerdo que como toda criatura, ese día yo estaba muy emocionada. Formamos la fila en la iglesia, en el templo, y esperábamos ansiosas la llegada junto al padre Julio. El padre Julio no ponía un confesionario para las criaturas. Nosotros nos confesábamos directamente a frente con él. Y bueno, yo era muy pequeña hasta ahora. Y entonces me arrodillé delante de él cuando me tocó el turno, me arrodillé para confesarme. Pero él era un hombre muy grande, muy corpulento y muy alto. Entonces, en el templo, con todas las criaturas, había cierto murmullo que él no me escuchó. Y para doblarse él y yo arrodillada ahí al frente, él no me escuchó. Entonces me levanté, me hizo levantar y me alzó sobre su rodilla. Y ahí me confesé. Me emocionó muchísimo, porque él, con una dulzura, con una tranquilidad, me hizo pasar el miedo que realmente yo tenía para confesarme, porque una criatura a esa edad tiene un poco de miedo, y todo hasta ahora, ¿verdad? Y entonces me confesé. No recuerdo cuál fue lo que él me indicó para que yo rezara, no recuerdo. Pero entonces al otro día hicimos la primera comunión, muy solemne, muy linda, muy lindo el acto, la misa, el templo lleno de gente, y yo, por cierto, no le miraba a nadie, me miraba a mí, y bueno, estaba muy contenta con mi vestido blanco de organdí, llena de voladitos que me hizo mi mamá. Y eso, ahí lo conocí personalmente en vida. Luego yo fui teniendo noticias, informes de la vida de él, y en cierta forma participé más tarde, después que él murió, en un acto que se celebró
para llevar sus restos de Caazapá a Ubicuí, donde él hizo muchísimas obras sociales en realidad, no solamente las espirituales, como decía acá el periodista. Entonces, tengo informaciones sobre eso, si es que me cabe el tiempo puedo contar. Sí. ¿Cómo fue? Usted me había relatado de que hubo una peregrinación para llevar los restos del padre Julio desde Caazapá a Ubicuí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad cuando él murió en Ubicuí, porque él en Ubicuí hizo edificar, y es importante ver cómo él pudo hacer que la gente pagara el diezmo, que entonces en la Iglesia Católica hay diezmos y primicias de la Iglesia de Dios. Entonces habría que dar una parte de lo que uno había ganado en su trabajo, ¿verdad? Y como la gente era un poquito así renuente para llevar ese diezmo, él recogía personalmente los diezmos. Entonces con eso él construyó primeramente un hospital. Y hay que ver, es en mucho detalle contar cómo recogió los materiales para todo eso, además de los diezmos, ¿verdad? Después hizo construir una escuela. Y en esa escuela entonces él contribuyó para que viniera una congregación religiosa de la Argentina que se ocupara de esa escuela. Y finalmente hizo construir el templo. Entonces no comenzó por la parte religiosa, comenzó por la parte social. Y entonces allí era muy querido, como en todo lugar, ¿verdad? Y él murió ahí. Se cuentan, y es importante contar, cómo él vivía tan modestamente. Cuenta porque en el campo antes, cuando para la época de calor, se hacía un colchón livianito que se hacía de una paja especial para eso. Y la gente tenía eso debajo de su colchón de lana para cuando hiciera calor, ¿verdad? Y él dice que siempre, en frío o en calor, siempre durmió sobre ese colchón de paja. Entonces, murió ahí, estando en Ubicuí. Y llevaron sus restos a Caazapá. Su familia llevó sus restos a Caazapá. Y ahí estuvo un tiempo, no sé cuántos años, pero sería seguramente, yo pienso que 4 o 5 años al máximo estuvo en Caazapá. Y luego las personas de Quiquigó, Ubicuí y Muyapel, que formaban parte de sus feligreses, decidieron ir a pedir los restos de él para llevar a Ubicuí, donde estaba el templo que él hizo construir. Y en realidad que construyeron, porque dice que él también trabajaba con la gente de la comunidad. No es que se contrató específicamente albañiles de otros lugares, no, nada de eso. Era la comunidad la que construía. De Ubicuí. Él se supo aprovechar de la gente, que lo que sabía hacer la gente, y trabajaron entre todos y construyeron tanto el hospital como la escuela y el templo, ¿verdad? Y yo estaba entonces internada ya en el Colegio de las Hermanas Azules en Caazapá, cuando se hizo esa peregrinación. Esa peregrinación consistió en que la gente iban a pie, desde Quiquigó, que queda más lejos, y Caazapá, se fueron caminando en carreta y caminando, ¿verdad?, hasta Caazapá. Y allá entonces ellos pidieron, la gente pidieron a los familiares, a los padres, que ellos querían llevar los restos de allá para tenerlo en el templo que él construyó, que él hizo construir, o construyó con su gente. Y accedieron su gente. Yo pienso que seguramente ya habrán hecho antes una conversación, habrán tenido una conversación para poder organizar aquella peregrinación. Y
Yo fui testigo de eso porque mi mamá y mi hermano formaron parte también de la peregrinación. Se fueron caminando también a pie. Pero las carretas, que se iban, varias carretas, un montón de carretas, se iban para la gente que estaban muy cansadas, entonces subían en la carreta, descansaban un poco y después otra vez caminaban. Muy bien. Bueno, qué linda historia, profesora. Vamos a dar un corte a este segundo bloque y volvemos en un instante, porque acá las anécdotas y las historias son muy ricas realmente. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Volvemos acá con don Carlos y doña María Angelina. Bueno, don Carlos, me estaban relatando de los días previos o... sí, en la postrimería de tu vida. La postrimería de la vida, cómo él se comportaba, Bueno. el padre Julio. Yo tenía un primo hermano mayor que yo, ¿verdad? Y este hombre lo ponderaba mucho al padre Julio. Y en varias ocasiones él me comentaba que en las postrimerías de su vida el padre Julio lo único que decía era: por favor, Dios mío, llévame antes que peque. Y realmente era una cuestión emocionante, ¿verdad? Sí. Oír eso de boca de un sacerdote a quien uno lo veía pasar por su casa, ¿verdad? Sí. Se era Jamina Ñande Yara Apecambube. Así comentaba mi primo hermano. Y eso era todo, ¿verdad?
Sí. Para mí era una cosa impresionante, Realmente. que a los dos nos impresionaba cuando comentábamos. Sí, realmente. No, evidente, el padre Julio era una persona, era un sacerdote santo ya en vida, tenía una espiritualidad única, muy profunda, y al escuchar todas estas anécdotas, realmente también nosotros nos sentimos emocionados. Y bueno, agradecemos acá a don Carlos por ese aporte valioso, y bueno, vamos a seguir escuchándole a la profesora María Angelina, que también tiene todavía algunas anécdotas que relatarnos. Y bueno, antes que nada yo quería recalcar eso de que el padre Julio tenía una vida sumamente austera. Además de lo que ya mencioné, su forma de descansar, en que descansaba. Generalmente él iba a caballo, iba solo. Pero cuentan que alguna vez alguien que le acompañó dice que cuando iba llegando la noche, le preguntaban, "¿Ñandei comba ñacenata ñaína paí?". Dice que él decía, sello ñacenata jina. Se llama sello en el campo a tomar la raíz de la mandioca cocinada, por cierto, y así ir como sellando sobre la sal y cenar eso. Solo eso pedía en la casa donde le tomaba la noche y él iba a hospedar esa noche. Cuentan además que nunca aceptó una cama para dormir, que él desencillaba su caballo, que él personalmente desencillaba su caballo, armaba su cama con los aperos, con los arreámenes que se utiliza para montar a caballo, y ahí en el suelo se acostaba usando como cabecera la montura. Y bueno, yo quería contar específicamente una anécdota que yo no fui testigo, pero que toda mi familia fue testigo, y se cuenta eso ahí en el pueblo, ahí en la compañía donde vivían entonces, que mi tío era un agricultor que estaba en el cultivo del algodón. Y en aquella época entonces no había ni tractores ni cosas mecanizadas. Ellos plantaban en una chacra donde se araba con arado de hierro, arado de madera, estirado por caballo o por bueyes. Entonces él tenía como 5 o 6 hectáreas, y eso era mucho para una persona en aquella época. Quien cultivaba esa cantidad era una persona que tenía mucho trabajo. Entonces tenían ayudantes que trabajaban con él. Y entonces llegó la noticia de que el padre Julio estaba yendo para recoger los diezmos. Y los ayudantes estaban asustados, y mi tío sí se enojó muchísimo. Dice que dijo, "Name emo aishupe. Name emo aishupe con sinvergüenza, barrico a eota guarajala shemando y yo. A cuando uy aishendie pese cocuepe curi. No, todo un deseco apenas me emo aishupe". Y así. Después llegó un día, con esa historia se quedó todo el mundo y estaba un poco asustado. Cuando una mañana él se levantó temprano con su señora, estaba tomando mate, dice que todavía no aclareaba mucho el día. Y él vio un hombre que venía solo a caballo. Estaba cerca de la tranquera, porque en la campaña se usa tranquera para entrar. Entonces, cuando lo vio, dice, su señora mismo contaba, él se transformó, cambió totalmente. Dice que se sonrió, se puso contento y se fue hasta la tranquera a recibirle. Y dice que le dijo, "De picopa y la reyuva se visita". El otro era de muy poco hablar y no sabemos qué le habrá respondido. Lo que sí, él le dijo, "Eyupa y que eran bozaraeta patera pa ya cargatan de él ande bosa". Y él no aceptó el desayuno. Entonces él abrió el depósito que tenía lleno de algodón. Y dice que le dijo, "Ey, ¿qué país? Cargar la recarga seba". Dice que él le ayudaba para aplastar así el algodón en el medio de la bolsa para que entre más algodón. Y cuando cargó toda una bolsa, dice que le dijo, "Dereco y pico otro bolsa".
No, pe antes. Haga 20, haga 20, yo llegué para ahí, era. Eso fue toda una novedad para el pueblo porque él había dicho incluso que lo iba a pegar al sacerdote, que no le iba a dar nada. Y le dio lo que quiso y le ofreció más. Todo el mundo consideró eso como un milagro, como algo extraordinario. Y parece que realmente fue algo extraordinario porque él cambió totalmente. Él estaba muy, muy enojado porque el otro le iba a venir. Era diezmo, él tenía que pagar, pero no quería. Muy bien, bueno, estamos escuchando historia fantástica de la vida del Padre Julio. Y sin ninguna duda el Padre Julio era un sacerdote santo, no hay ninguna duda, porque solamente los santos pueden ablandar los corazones endurecidos. Y acá la profesora nos está comentando, nos está narrando una hermosa historia de un hombre con un corazón duro, pero cuando apenas vio la cercanía del Padre Julio, salió a su encuentro, totalmente transformado, con un corazón generoso, ofreciéndole todo lo que tenía. Y bueno, eso solamente la santidad puede conseguir. Queridos amigos y amigas, estamos llegando al final de otro programa. Damos gracias a Dios, a la Virgen María, a San José, la Sagrada Familia Nazaret, porque siempre nos ayuda para llevar adelante esta buena noticia de un gran sacerdote paraguayo que próximamente va a estar en los altares, el Padre Julio César Duarte Ortellado, a quienes pedimos que siga intercediendo por el Paraguay para que tengamos una renovación espiritual y también una renovación social, para que todos tengan el pan de cada día en sus hogares. Nos vemos en el próximo programa, si Dios así lo permite.